todas y a todos. El luego ya terminamos, y de hecho si ustedes siguen sus cronogramas, el día de hoy terminamos la parte de fisiología y la parte, entre comillas, teórica de este módulo de respiratorio con esta clase de regulación de la respiración. Mañana tienen caso integrador y el jueves tienen el examen de la parte respiratoria. Como les coloqué hoy en Play Space, por si acaso no han podido revisar, y es obviamente entendible, hoy habilité espacios de 2:30 a 5 pues, para que hagan la revisión de parciales, para que vayan y revisen sus exámenes de sistema vascular. Y bueno, dentro de eso, una cosa importante para comentarles, ya la otra semana empiezan el sistema nervioso. La verdad no había revisado los cronogramas de esa asignatura, pero, y llamo la atención, hasta la otra semana van a tener resultados de sus exámenes, pues porque yo necesito calificar las pruebas, reunir los trabajos y volver a unir todo el bloque. Igual yo sí espero y aspiro que la otra semana pues tengamos de una vez la revisión del mismo parcial de respiratorio para que ustedes puedan de una vez tener sus notas completas y cerrar el sistema. ¿Listo? Bueno, el día de hoy me voy a concentrar entonces en toda la parte que tiene que ver con la regulación de la respiración, y acá viene un fenómeno importante que se llama el mantenimiento de lo que son ciertas condiciones básicas, o la homeostasis o la determinación de homeostasis. Y de hecho estas palabras de homeostasis o mantenimiento del medio interno pues apareció en parte como estos experimentos en los cuales se veía y se analizaba que las presiones de CO2, oxígeno y el pH se regulaban. ¿Y se regulaban en qué? En unos valores determinados en los cuales se mantenían en sangre. Entonces esto ha sido bastante interesante y dio para poder pues estudiar este fenómeno de cómo hace el sistema para mantener los diferentes gases a niveles arteriales. Entonces aquí aparece como algo que es como simple, entre comillas, y es claro, para poder hacer ese mantenimiento de los diferentes gases a niveles de las arterias, pues tenemos unos receptores, tenemos un sitio donde se procesa la información, que es el centro respiratorio, y llama la atención, ¿por qué? Porque ese centro respiratorio conecta con los músculos respiratorios. Y en hecho, ¿qué hace? Pues modificar la ventilación. Y acá algo que mencionábamos con el compañero, que es que nosotros hemos hablado fuertemente en sistema respiratorio cómo las presiones alveolares y las presiones de dióxido de carbono pueden variar en dependencia de la ventilación. Entonces, claro, las ventilaciones que hacen, modificarme las presiones alveolares de ambos gases para que o aumente la difusión o disminuya la difusión. Y entonces, pues lo que busco que es compensar nuevamente el sistema. Entonces, para poder analizar eso, y de hecho, miren una representación gráfica de lo que hace el sistema de regulación respiratorio Boron, es a través de sistemas sensoriales, y miren que los sistemas sensoriales ya lo representa con esas neuronas de color azul. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque esas neuronas de color azul, aunque aparecen como que una sensa oxígeno, otra sensa CO2, otra sensa pH, lo que sabemos que es que esos nervios llevan información sobre los cambios de las presiones de oxígeno, CO2 y del pH a nivel sanguíneo. Y llevo la atención, ¿por qué? Porque miren que esa información, ¿de dónde sale? Recién sale del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si ustedes ven estos sistemas sensoriales, lo que están es sensando presiones de oxígeno, presiones de dióxido de carbono y pH a niveles arteriales. Recién sale de circulación pulmonar. Y llama la atención, ¿por qué? Porque fíjense que esa información que sale de las arterias carótidas, y ahorita les voy a mostrar el cuerpo carotidio, lleva la información nuevamente ¿a dónde? A lo que es bulbo raquídeo. Y llamo la atención porque miren que en bulbo raquídeo sale una neurona que se llama neurona motora, que termina activando lo que son los grupos musculares. Es decir, que en término general, ¿qué tenemos? Un sistema sensorial que determina 3 diferentes valores y que manda respuestas motrices para cambiar la ventilación. ¿Qué me gusta de la imagen de Boron?
Como les decía, el cambiar la ventilación tiene un objetivo importante, y es que si yo incremento la ventilación, pues incremento la presión de oxígeno y bajo la de dióxido de carbono. ¿Eso qué me favorece? La difusión de oxígeno y la difusión de CO2. Entonces, los cambios ventilatorios pues me van a ocasionar cambios en las presiones alveolares, y los cambios alveolares, cambios en la difusión. Entonces, entre comillas, lo que busca el sistema, ¿qué es? Regular a través de los cambios ventilatorios, mantener las presiones arteriales de oxígeno, dióxido de carbono y pH. Entonces, y voy a empezar a analizar el sistema, pues voy a empezar a analizar con el sistema de control. Y de hecho, este sistema de control es bastante interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tiene 4 núcleos, los cuales pueden llegar a cambiar lo que son los parámetros respiratorios. 2 núcleos que quedan en el bulbo raquídeo y 2 núcleos que quedan en la protuberancia. Me voy a ir con los núcleos del bulbo raquídeo, y de hecho me voy a concentrar inicialmente en este núcleo, que es el núcleo dorsal. Acuérdense que dorsal en neuro es posterior, ventral es anterior. ¿Por qué menciono esto? Porque entonces el sujeto está desde la parte dorsal, y este núcleo que está también en el bulbo raquídeo está en la parte ventral, y ambos, el grupo respiratorio dorsal y ventral, se encargan de los procesos respiratorios. ¿Qué es mi interés en esta imagen que me llama fuertemente la atención? Fíjense que los sistemas sensoriales vienen del nervio vago y del glosofaríngeo. Y digo que esto, ¿por qué? Porque nosotros los vimos en cardíaco, y miren que lleva la información ¿a dónde? Al grupo respiratorio dorsal. Después voy a hablar de estos 2 superiores, es decir, los que quedan en la parte de la protuberancia, que se llama el centro amnéuxico, y el otro, el centro neumotáxico, que son otros 2 núcleos de regulación de la respiración. Pero me voy a empezar a concentrar en este, el grupo respiratorio dorsal. ¿Qué quiero mostrar? Y esta es otra imagen de Boron con los 2 grupos respiratorios del bulbo raquídeo. Si ustedes se fijan, tengo el grupo respiratorio dorsal y también tengo el grupo respiratorio ventral. ¿Qué llamo la atención? Y me voy a concentrar, como les decía, inicialmente en el dorsal. Si ustedes se fijan, estos son los 2 núcleos dorsales, y lo que hace Boron, que es darle un color a lo que sea rojo, inspiratorio, verde, exhalación o expiratorio. ¿Qué quiero llamar la atención? Si ustedes ven, los grupos respiratorios dorsales son netamente inspiratorios. ¿Y por qué son netamente inspiratorios? Porque cuando yo reviso los núcleos dorsales, independientemente del lado, yo lo que observo es que salen neuronas que conectan con el nervio frénico, o neuronas que conectan con nervios espinales. Y lo que observo que es, el nervio frénico activa el diafragma, los nervios espinales, los músculos intercostales externos. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es activando músculos inspiratorios. Por eso, ese núcleo es netamente inspiratorio. No, no tiene verde. De hecho, este es el dorsal, como les decía. Núcleo dorsal, núcleo dorsal. Todavía no he tomado los ventrales, porque el ventral es todo eso que ustedes ven aquí, pero todavía no he hablado de ellos. Entonces, ¿qué tengo? Y de una vez llamo la atención, aprovechando la pregunta. Fíjense que los núcleos dorsales hacen conexiones con decusación con el nervio frénico contralateral. Claro, el grupo respiratorio dorsal derecho activa el nervio frénico del lado izquierdo. Por eso ustedes ven una decusación.
Decusar es pasar de un lado al otro. Y observen que yo estoy pasando del lado derecho al lado izquierdo. Pues, bueno. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que el grupo respiratorio dorsal izquierdo me activa el nervio frénico del lado derecho. ¿Listo? Pero además los nervios espinales que van a los intercostales externos. Por lo tanto, me ayuda a lo que es el proceso inspiratorio. Y por eso he dicho que estos son netamente inspiratorios, el dorsal. Entonces, detallitos. Si ustedes se fijan, y voy a concentrarme en el dorsal, ¿por qué? Porque hay una tabla que es bastante interesante dentro del libro de Boron, y es cuál es el componente cuando uno dice el núcleo dorsal. Y fíjense que el componente dentro del tallo, dentro de lo que es el bulbo raquídeo, perdón, es el núcleo del tracto solitario. Y aquí es llamativo, ¿por qué? Porque claro, el núcleo del tracto solitario es el mismo grupo respiratorio dorsal, es una parte del grupo respiratorio dorsal, y llama la atención, ¿por qué? Porque miren que es el grupo respiratorio dorsal que hace, recibe información tanto del glosofaringeo como del vago, y provoca ¿qué? La activación de las neuronas premotoras que van a ir a conectar con las neuronas motoras de los músculos inspiratorios. Pero además, y llamo la atención, puede mandar información al grupo respiratorio ventral. Por eso, si ustedes se fijan, aquí yo que tengo el grupo respiratorio dorsal, que es el mismo núcleo del tracto solitario, y lo que observo que es recibir información desde los nervios vagal y glosofaringeo, y después puede o conectar con las motoneuronas, y miren que hace decusación, o puede activar los núcleos ventrales. Entonces, aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan en esta imagen, pues aparece nuevamente el núcleo del tracto solitario. Pero ¿por qué hago esta llamada de atención? Porque claro, nosotros vimos en cardíaco que teníamos regulaciones desde respiratorio y que influenciaban sobre el sistema respiratorio, o activando el simpático o activando el parasimpático y inhibiendo el otro. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, el núcleo del tracto solitario en el sistema cardíaco es el intermediador para activar uno, apagar el otro. Entonces acá es llamativo, ¿por qué? Porque ese mismo núcleo del tracto solitario, como les decía, controla los músculos inhalatorios. Entonces, interesante, ¿por qué? Porque claro, esas regulaciones que nosotros vimos, que durante inhalación haya aumento de la frecuencia y en la exhalación haya disminución de la frecuencia, pues habla de ¿qué? De las conexiones directas que tengo dentro del núcleo del tracto solitario, que me activan el sistema, pero además me cambian o me modifican el sistema autónomo, porque está dentro de la misma red neuronal. Entonces llamo la atención porque, como les decía, teníamos algo que se llama inhalación y aumento o activación frénico-simpática. ¿Qué es frénico-simpático? Que cuando activo el nervio frénico se me aumenta la frecuencia simpática. Es decir, entre comillas, lo que estoy mostrando aquí, ¿qué es? Que el núcleo dorsal o respiratorio dorsal, cada vez que se activa, además provoca la activación ¿de qué? Del sistema simpático y la inhibición del parasimpático. ¿Y eso qué me permite? Tener sincronías respiratorio-cardíacas. ¿A qué hago referencia? Pues cuando tenga incremento de la entrada de aire, que se incremente la frecuencia cardíaca para que se incremente la cantidad de aire o de sangre que se moviliza. Ahora, además, y llamo fuertemente la atención del otro reflejo que es fundamental, que también regula el sistema respiratorio, y es el que se le denomina quimiorrecepción. Y llamo la atención porque nosotros en cardíaco nuevamente lo mencionábamos, que la quimiorrecepción cardíaca depende si está funcionando el respiratorio o no. Es decir, lo que estamos diciendo es si está funcionando el grupo respiratorio dorsal.
Porque si el grupo respiratorio dorsal no funciona, pues no tengo modificaciones cardíacas. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué llamó la atención? Pues que nos hemos dado cuenta que todo lo que tiene que ver con quimiorrecepción, pues se procesa primero en el área del grupo respiratorio dorsal, que termina influenciando sobre la estructura de regulación simpática y parasimpática. Y por eso normalmente, como les decía, cuando los quimiorreceptores se activa el sistema respiratorio, que termina aumentando la actividad simpática. Pero, como les decía, si esto no está funcionando, eso significa que el grupo respiratorio dorsal tiene algún tipo de lesión. ¿Y eso qué provoca? Que el efecto directo sea la inhibición. Y en parte lo que hablábamos con un compañero de este tipo de reflejos era, claro, si el grupo respiratorio dorsal no está funcionando, entre comillas, no activa el sistema simpático. Y al no poder activar el sistema simpático, lo que hay es una disminución de la actividad cardíaca. Y llamo la atención, ¿por qué? Pues porque este fenómeno lo que va a provocar es que rápidamente pierda la vida. Pues no tiene función cardíaca, no va a tener función respiratoria, rápidamente se va a apagar. Por eso normalmente tenemos que intervenir ¿en qué? Pues en nuevamente colocarle la ventilación mecánica para activar proceso respiratorio y para que este sujeto vuelva a reaccionar. Entonces llamo la atención porque, claro, el grupo respiratorio dorsal es un grupo fundamental, no solamente en el control respiratorio, sino también en el control cardíaco. ¿Qué me llama la atención? Y de hecho, como les decía, esto tocaba separarlo por sistemas, porque pues una cosa es sistema cardíaco, otra cosa es sistema respiratorio. ¿Qué hicieron? Pues analizar lo que es el proceso de respiración normal o tranquila, es decir, la que tienen ustedes en este momento. ¿Qué hicimos? Colocaron un electrodo de registro en el grupo respiratorio dorsal y colocaron un electrodo en el nervio frénico. ¿Qué quiero mostrarles? Miren que hay un incremento de la actividad del grupo respiratorio dorsal y después queda silente, aumenta su actividad, queda silente, aumenta su actividad y queda silente. ¿Qué llamó la atención? Cada incremento de la actividad de este grupo respiratorio dorsal me provoca un aumento de la actividad del nervio frénico. Entonces, claro, así fue que nos dimos cuenta que esta estructura terminaba activando el nervio frénico, provocando lo que es la contracción. ¿Qué llamó la atención? Miren que esto genera potenciales de acción, silencio. Potenciales de acción, silencio, potenciales de acción, silencio. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, ese grupo respiratorio dorsal tiene una ritmicidad. ¿Y qué llamó la atención de esa ritmicidad del sistema del grupo respiratorio dorsal? Que cuando se activan las neuronas, tengo el proceso de inhalación. Pero cuando dejan de enviarle potenciales de acción a las neuronas, pues entran en proceso de relajación y miren que eso es el proceso de exhalación. Entonces, lo que nosotros tenemos durante el proceso de respiración normal, ¿qué es? Pues yo activo el grupo respiratorio dorsal, que me activa el nervio frénico, que me activa el diafragma, tomo aire y después el grupo respiratorio dorsal deja de enviar señales, los músculos se relajan y tengo la exhalación. Y fíjense que dentro del proceso que llamo la atención, pues es mucho más demorado, se demora mucho más el tiempo de exhalación que el tiempo de inhalación. Y un punto importante que es, fíjense que la inhalación es un proceso activo porque incremento la cantidad de señales eléctricas, pero la exhalación normal es un proceso pasivo porque depende de la relajación de los músculos inspiratorios. Entonces, entre comillas, ¿esto cómo funciona? Se activa el grupo respiratorio dorsal, me envía señales eléctricas al nervio frénico, se contrae el diafragma. Deja el grupo respiratorio dorsal de enviar señales eléctricas, se apaga el nervio frénico y se relaja la musculatura diafragmática y los músculos expiratorios externos.
¿Y qué observo? Una caída del volumen. ¿Hasta qué punto? Hasta que nuevamente se activa el grupo respiratorio dorsal y esto vuelve a arrancar. Por ejemplo, la activación del grupo dorsal se da porque simplemente pues porque el sistema tiene que respirar. No, porque tiene automaticidad el sistema. Tiene como activación de marcapaso igual que en el corazón. ¿Y a qué hago referencia? Señales de propagación de potenciales, silencio. Potenciales, silencio, potenciales, silencio. Y de hecho llamo la atención, ¿por qué? Porque vamos a ver ahorita que esa generación de patrones es netamente del grupo respiratorio dorsal. ¿A qué hago referencia? En que si yo lo aíslo, él va a seguir descargando con frecuencias determinadas. O sea que ahí inicia. Ahí inicia. Y por eso a ese grupo respiratorio dorsal se le llama grupo respiratorio. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque a donde yo lo lesione, dejo de respirar. Igual, la otra característica que es que si yo corto los nervios que van desde el grupo respiratorio dorsal hacia abajo, también se acaba el proceso de respiración. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque lo que acabas de decir es muy cierto. Es fundamental el grupo respiratorio dorsal, ¿en qué? En su proceso de marcapaso. Y de hecho, entre comillas, lo que vimos acá es el proceso de marcapaso del grupo respiratorio dorsal. Se activan muchos potenciales de acción, inhibe. Potenciales de acción, inhibe. Potenciales de acción, inhibe. Por lo tanto, si ustedes se fijan, es decir que nosotros la frecuencia respiratoria será la cantidad de veces que se active el grupo respiratorio dorsal en un minuto. Pero entonces, ¿cómo funciona cuando yo voluntariamente respiro? Voy para allá. El corazón, pues no lo podemos hacer. Voy para allá. Entonces, acá viene una imagen, ahorita paso a esa pregunta, y fíjense lo que es respiración tranquila. Y llamo la atención en respiración tranquila y en este esquema, ¿por qué? Miren qué dice, se activa el grupo respiratorio dorsal, me activa los músculos inspiratorios, ocurre la inhalación. ¿Cómo logro la exhalación? Se inhibe el grupo respiratorio dorsal, se relajan los músculos expiratorios, sale el aire. Y por eso yo llamo la atención en qué? En que fíjense que el proceso inhalatorio es un proceso activo, pero el proceso exhalatorio es un proceso pasivo. Y vuelvo a determinar el término pasivo, ¿por qué? Porque lo que se requiere para que salga el aire es que se relaje el músculo diafragmático. Por lo tanto, si ustedes ven, la ausencia de potenciales de acción desde el grupo respiratorio dorsal es lo que me genera la exhalación en un proceso tranquilo. Por lo tanto, y llamo fuertemente la atención, ni los abdominales, ni los transversos, ni los oblicuos se requieren para respiraciones tranquilas. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes ven, en respiraciones tranquilas no hay activación de músculos expiratorios. Y por eso, si ustedes ven, entre comillas, esto nos cuadra muy bien. ¿Por qué? Porque el grupo respiratorio dorsal es netamente inspiratorio. Entonces, cuando se activa, ocurre la inhalación. Cuando se desactiva, ocurre la exhalación. ¿Te vas a preguntar algo? Perdón. Yo iba a preguntar que entonces el grupo respiratorio dorsal también pues va ligado a el aumento y la disminución de la caja torácica, ¿verdad? Por el control del diafragma, sí. Ahorita, y de hecho lo voy a mostrar. ¿Qué pasa? Y acá viene un detalle importante que él mencionaba, y es ¿qué pasa con la respiración? Porque nosotros normalmente no estamos siempre sentados. Y de hecho pasa lo mismo que yo estoy haciendo ahorita. Es que si yo me pongo en movimiento, pues yo pongo a aumentar mis demandas metabólicas en los tejidos que requiero. Entonces, ¿qué llamo la atención? Claro, si ustedes ven, esta es una espirometría y acuérdense que acá exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. ¿Qué estoy viendo? Acuérdense que la cantidad de aire que entra y que sale en una respiración normal se llama volumen corriente o volumen tidal. ¿Listo? ¿Qué observo? En reposo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Pero, ¿qué pasa si empiezo a incrementar el ejercicio y aumentar la intensidad? Pues si ustedes se fijan, empiezo a incrementar el volumen tidal. Pero yo llamo la atención de cómo se incrementa el volumen tidal.
Pues ustedes tienen acá dos indicadores que me parecieron geniales. El volumen pulmonar al final de la exhalación. ¿Y por qué me interesa el volumen final al final de exhalación? Porque claro, si ustedes ven cuando yo empiezo a incrementar la intensidad del ejercicio, miren que esto se me baja. Y llamo la atención porque para que esto se baje, pues yo ¿qué necesito? Tomar el volumen residual o el volumen expiratorio residual. O de reserva expiratorio, como quieran llamarlo. Y llamo la atención ¿por qué? Porque claro, para empezar a tomar esa parte, pues necesito la activación de músculos expiratorios. Entonces, claro, fíjense que acá estoy en capacidad residual funcional, pero si quiero incrementar mi volumen corriente, ¿qué hago? Disminuyo mi capacidad residual funcional. ¿Cómo? Pues sacando más aire. ¿Y cómo saco más aire? Pues activando músculos de la exhalación. Pero, y llamo la atención en el pero, esta gráfica me gusta, ¿por qué? Porque no solamente estoy sacando más aire, sino que también estoy incrementando más la cantidad de aire inhalada. ¿Y esto qué me indica? Pues la contracción de los músculos inhalatorios. Entonces, ¿qué observo cuando incremento las demandas? Que el volumen corriente se me incrementa porque se me activan más los músculos inhalatorios y ya tengo actividad de músculos exhalatorios. Y por eso se me reduce el volumen exhalatorio al final de exhalación, pues, o el volumen pulmonar al final de exhalación. ¿Sí está claro eso? Ahora, ¿qué llamó la atención? Fíjense que en esta gráfica, en la medida que ustedes incrementan el esfuerzo, esto incrementa el volumen corriente. Por lo tanto, y llamo la atención, ¿por qué? Porque esto va hacia abajo como hacia arriba. Es decir, que en la medida que yo incremento la intensidad, incremento la contracción de los músculos exhalatorios e incremento la contracción de los músculos expiratorios. Entonces voy a analizar ese fenómeno, ¿por qué? Porque por fin aparecen los músculos de la inspiración forzada y de la exhalación forzada. Otra vez, y me recreo otra vez en esta figura en la cual tenemos músculos inspiratorios y músculos expiratorios. ¿Qué llamó la atención y qué me crea importancia? Diafragma, principal músculo inspiratorio. ¿Por qué? Si esto desciende, incrementa dramáticamente el volumen torácico. ¿Qué más tenemos como músculos principales de la inspiración? Intercostales externos, porque me eleva la costilla. Hay dos grupos musculares, que es el escaleno y el esternocleidomastoideo, que se activan cuando yo tengo intensidades máximas del ejercicio. Entonces llama la atención, ¿por qué? Porque solamente en fuerte y máximo pues se logra el reclutamiento de estos grupos musculares. Voy a seguir mirando. Exhalatorios. ¿Qué me llama la atención? Como les mencionaba, si ustedes ven, los músculos exhalatorios son principalmente todos los abdominales, el recto, los oblicuos y el transverso. Pero además tenemos los intercostales internos. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? Fíjense que esos grupos empiezan a trabajar cuando ustedes empiezan a hacer intensidades moderadas o hacia fuertes. Porque mire que intensidades muy bajas pues no requiere la participación dramática de esos grupos musculares. ¿Qué veo? Entonces aquí aparece lo que es el segundo grupo del bulbo raquídeo, que es el grupo respiratorio ventral. ¿Por qué? Porque esos grupos musculares que les acabo de mostrar son inervados por este tipo o este núcleo. ¿Qué llamó la atención de la imagen de Boron? Grupo respiratorio ventral. Y miren el componente. ¿Qué observo? Que es mixto. ¿Por qué digo que es mixto? Porque tanto el rostral o superior o el caudal como inferior
se encargan de la exhalación, mientras que el intermedio se encarga de la inhalación. Por eso, a diferencia del grupo respiratorio dorsal, este tiene los dos procesos, inhalatorio y exhalatorio. Me voy a ir con el de la mitad. ¿Por qué? Porque el de la mitad tiene el mismo color del grupo respiratorio dorsal, es decir, es inhalatorio. ¿Qué quiero llamar la atención de ese grupo respiratorio ventral intermedio? Si ustedes se fijan, y de hecho voy a traer esta imagen porque me gusta mucho. Acá. Si ustedes se fijan, el grupo respiratorio ventral intermedio saca neuronas también contralaterales que inervan a frénico y que inervan a nervios espinales. Por lo tanto, yo llamo la atención en que, si ustedes se acuerdan de fisiología locomotor, lo que teníamos o lo que necesitábamos, ¿qué es? Para incrementar la fuerza, incrementar la cantidad de motoneuronas activas para inervar más fibras musculares. ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes ven el ventral, inerva el frénico e inerva otra vez los nervios o los intercostales externos, favoreciendo ¿qué? La inhalación y haciendo mayor reclutamiento. Entonces, claro, yo llamo la atención, ¿por qué? Porque ese grupo respiratorio lo que me va a permitir que es esto. Y llamo la atención en qué. Eso que ustedes ven arriba son los tipos de motoneuronas que tiene el diafragma. ¿Qué observamos? Motoneuronas pequeñas, motoneuronas intermedias, motoneuronas grandes, y cada uno con los tipos de fibras que inerva. ¿Qué quiero mostrarles? Que a medida que yo incremento la ventilación, pues yo incremento la cantidad de unidades motoras reclutadas. Y claro, entonces si en vez de estar solamente el dorsal, activo el ventral, pues yo lo que voy a hacer ¿qué es incrementar el reclutamiento de motoneuronas. ¿Y el reclutamiento de motoneuronas qué hace? Pues incrementa las presiones transdiafragmáticas, incrementando la ventilación. Entonces, aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque miren que este núcleo intermedio lo que me hace que es incrementarme la salida inspiratoria. Y una cosa que me gusta de esta tabla de Boron es que ese núcleo intermedio es el núcleo ambiguo y parambiguo, que después lo van a conocer más en neuro. Este de acá, estos de acá, núcleo ambiguo y parambiguo. ¿Qué llamo la atención? Me queda del ventral la parte superior y la parte inferior. Acuérdense que en neuro la parte superior se llama rostral y la parte inferior caudal. Entonces yo tengo tanto el rostral como el caudal que son de características exhalatorias. Y llamo la atención porque, y me gusta esta imagen. Miren que el rostral envía información al caudal y el caudal hace decusación para conectarse con nervios espinales que conectan con intercostales internos y con los músculos abdominales. ¿Para qué? Para generarle potenciales de acción a estos grupos musculares y que se genere su contracción. Por lo tanto, llamo la atención, ¿por qué? Porque es del caudal que salen las neuronas que conectan con las neuronas espinales que conectan con los grupos musculares. Pero, llamo la atención en el pero. Para que este caudal se active, necesito la activación del rostral. El rostral se activa el caudal ¿qué hace? Activa los nervios espinales para terminar activando los grupos musculares exhalatorios. El respiratorio ventral se activa al mismo tiempo que el rostral. Ya voy para ahí. ¿Tú ibas a preguntar algo? No, Ya. Ya. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque acá viene una pregunta que es importante y es el ventral de donde recibe información. Y es acá interesante porque, si ustedes se acuerdan, el ventral recibe información principalmente ¿de quién? Esta imagen, del dorsal. Entonces, de hecho, llamo la atención, ¿por qué?
Fíjense que el glosofaringeo y vago llevan información al dorsal, pero del dorsal puedo mandar información al ventral. Es decir, que la activación del ventral es dependiente del dorsal. Siempre. Sí. Aunque hay irregulaciones de los de la protuberancia, pero ya los voy a mostrar. Entonces, llamativo, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan en esta tabla que les muestro, que fíjense que la principal entrada de información es a través del rostral. Y miren que el caudal solamente recibe información del rostral, ¿para qué? Para terminar activando las neuronas que me van a los músculos exhalatorios. Como así, profe, que la entrada de información. Claro, toda la entrada de información del caudal es por el rostral. Ah, ok. Y miren, todas interneuronas del rostral reciben información ¿de dónde? Del grupo respiratorio dorsal. Ahora, ¿qué quiero mostrarles acá? Empieza entonces la revisión de lo que se denomina respiración forzada. Y yo puedo, y de hecho puedo poner en funcionamiento el grupo ventral de manera voluntaria. ¿A qué hago referencia? Yo me puedo conectar con mi patrón respiratorio y provocar un incremento de la activación del diafragma y provocar un aumento de la exhalación. Por lo tanto, yo tengo informaciones desde corteza que llevan directamente desde el grupo respiratorio dorsal para poder estar regulando los procesos de respiración. Y esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque cuando yo suelto la parte cortical, pues el grupo respiratorio dorsal empieza a funcionar de manera rítmica y obviamente si ese patrón rítmico basal no responde a las demandas, pues va a cambiar su patrón de activación. Entonces yo llamo la atención aquí, ¿por qué? Miren que en respiración forzada, ¿qué tenemos? Pues pasamos de la activación del dorsal a la activación del dorsal y del ventral. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, miren que en inhalación, ¿qué hace? Pues se activa el grupo respiratorio dorsal y activa el intermedio. Y cuando se activa el intermedio, se apagan el rostral y el caudal. Es que es bastante importante, ¿por qué? Porque el grupo respiratorio dorsal, ¿qué hace? Conecta con el ventral intermedio, pero además inhibe el rostral. Entonces, ¿qué es en respiración forzada la inhalación? La activación de los músculos inhalatorios por las dos vías, pero además la inhibición de músculos exhalatorios. Y llamo la atención, ¿por qué? ¿Qué es exhalación forzada? Pues la inhibición de los grupos respiratorio dorsal y el intermedio con la activación del rostral que me activa el caudal y termina activándome los músculos exhalatorios. Entonces, ¿en qué tengo? La relajación de unos y la activación de los otros. Y por eso, si ustedes se fijan, pasar de una respiración tranquila a una respiración forzada implica incluir al grupo respiratorio ventral. Entonces, por eso les decía que nosotros tenemos redes corticales desde corteza que van al grupo respiratorio dorsal para que yo pueda direccionar el patrón respiratorio. Por eso yo me puedo hacer cargo de él. ¿Listo? Ahora, ¿qué viene a continuación? Porque esto tiene sus detalles. Y es claro, que termina mandando información al grupo respiratorio dorsal que pueda modificar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Pues si ustedes se fijan, aparecen este tipo de gráficas en los cuales se analiza qué controla la ventilación. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Pues que tengo el centro de control en el bulbo raquídeo y que ese es el grupo respiratorio dorsal. ¿Qué llamó la atención? Miren que aparecen varias señales que a él se dirigen para controlar la actividad respiratoria. Como les decía, esto tiene su actividad propia, pero yo puedo a través de centros corticales modificar el grupo respiratorio dorsal que termina modificando el ventral. ¿Qué llamó la atención? Normalmente nosotros tenemos control respiratorio reflejo. ¿A qué hace referencia?
que tenemos control de la respiración en dependencia a estos cambios o a estas señales. Y fíjense que a estos cambios o a estas señales, ¿a qué hace referencia? O que se active el músculo esquelético que tiene mecanorreceptores que puede mandar información al bulbo, o que se activen quimiorreceptores que van al bulbo y que terminan modificando la respiración. Entonces voy a empezar a unir estas cosas con el centro respiratorio. Entonces, ¿qué es el primer como monito que necesitamos revisar? Pues una de las cosas, antes de pasar a eso, es los núcleos protuberanciales. Y aunque los núcleos vulvares son bastante conocidos por lo que les acabo de mostrar, los núcleos protuberanciales han sido un problema de estudiar y de hecho, para poderlos estudiar a nivel humano, lo que hemos podido hacer es lesiones. Y a través de lesiones tratar de comprender el funcionamiento. ¿Por qué? Porque las redes neuronales de esta zona son bastante complejas. ¿Qué llamó la atención? Miren que me tiro hacia la protuberancia y aparecen dos núcleos muy cercanos tanto al dorsal como al ventral, que es el centro amnéusico y arriba de él el centro neumotáxico. Hay representaciones gráficas de esos núcleos como esta, que es grupos respiratorios protuberanciales, uno de un color, otro de otro color. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como les decía, tenemos el neumotáxico y el amnéusico. ¿Qué llamó la atención? Como les decía, estos estudiaron estos núcleos a través de las lesiones y los parámetros respiratorios. Entonces, primeras lesiones que voy a comenzar a hacer. ¿Qué tengo? Médula espinal. Después de médula espinal, miren que tengo bulbo y después protuberancia y arriba mesencéfalo. ¿Qué quiero que observen? Yo veo las salidas del nervio frénico y miren que tengo salidas del nervio frénico desde las salidas de C3 a C5. Entonces llamo la atención porque miren la primera lesión que encuentran. ¿Qué es una lesión? Es abajo del bulbo raquídeo que conecta con médula espinal. ¿Qué quiero mostrarles de acá? Revisan si la información del glosofaringeo está y revisan si hay actividad del nervio frénico. ¿Qué llamó la atención? Si lesionan acá, fíjense qué información sensorial tendrá. Por eso tengo allá actividad de ese nervio. Pero, y llamo la atención, fíjense que tengo ausencia de la actividad del nervio frénico. Y claro, si yo llego a lesionar por abajo de la protuberancia, pues yo estoy quitando las neuronas que conectan ¿con qué? Con el nervio frénico contralateral. Por eso pierdo la respiración. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Lesiones de bala cercanas a C1, pues son fuertemente ¿qué? De que van a afectar nervio frénico. Y dos, lesiones cercanas entre C1 y C5, pues son lesiones que pueden afectar es el nervio frénico. Por eso las lesiones de bala a niveles cervicales son tan complicadas. ¿Qué llamó la atención? Miren que hacen la lesión ya no abajo del bulbo, sino encima del bulbo, entre el bulbo y la protuberancia, que es esa línea de allá. ¿Qué muestra esto? Miren que si la lesión es por encima del bulbo raquídeo, yo tengo actividad del nervio frénico. Por lo tanto, mantengo procesos de respiración. Por eso, yo puedo tener lesiones corticales y tener proceso de respiración íntegro. Pero, como les decía, me interesa subir a la protuberancia. ¿Qué llamó la atención? Dorsal, ventral. La lesión por abajo del bulbo y miren que me afecta completamente el patrón respiratorio. ¿Qué observo? Me voy hacia arriba. Lesiono por encima del bulbo raquídeo y miren que tengo patrón respiratorio. ¿Lo ven?
¿Qué llamó la atención? Y aquí empiezo a jugar con los patrones respiratorios. Si ustedes se fijan, yo puedo cambiar los patrones respiratorios, no solamente por las lesiones en médula, sino también por las lesiones en los quimiorreceptores. Entonces, acuérdense que los quimiorreceptores viajan por glosofaringio y vago. Entonces, por eso acá, o dejo el vago intacto o lo puedo cortar, para quitar la parte de reflejos. ¿Sí está claro? Me voy a ir quitando la parte de reflejos solamente para que observen el tipo de patrón de lesión. ¿Qué tengo abajo? Miren que abajo tengo ausencia de la actividad motora. Obviamente, abajo de bulbo raquídeo yo no puedo sacar neuronas. Ausencia. Me voy a la lesión por encima de la protuberancia. ¿Y qué observo? Y llamo la atención. Con el corte del nervio vago. Acá. Por encima del bulbo y por abajo de la protuberancia. ¿Qué quiero que observen del patrón? Esto que ustedes ven es el patrón respiratorio. ¿Qué significa? Voy a hacer un ejemplo con esto que es intacto todo. Ese es el patrón de arriba. ¿Qué menciono? Esto es inhalación, esto exhala. Inhalo. ¿Sí lo ven? ¿Qué llama la atención? Si ustedes se fijan, y llama la atención cuando yo corto a nivel de la protuberancia, entre el bulbo y la protuberancia, fíjense que el patrón de inhalación se me incrementa inhalatoriamente. ¿A qué hago referencia? Miren la pendiente y miren esta pendiente. Por lo tanto, a lo que llamo la atención que es, aunque mantiene la misma cantidad de potenciales de acción o de frecuencias, lo que me incrementa es la rampa inhalatoria. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, entre comillas, lo que coincidieron que es que estos núcleos protuberanciales no regulan la cantidad, pero sí la intensidad. ¿Lo ven? No la cantidad, sino la intensidad, pero principalmente la intensidad inhalatoria. ¿Qué llamó la atención? Fíjense que después pueden hacer lesión de protuberancia baja como lesión de la protuberancia por la parte de arriba. ¿Por qué? Apnéuxico queda acá, neumotáxico queda por aquí, para separarlos. Entonces, ¿qué llamó la atención? Separando estas bellezas del núcleo apnéuxico del neumotáxico. ¿Por qué? Porque miren que si yo hago la lesión por acá, es decir, me dejo el apnéuxico acá metido, que es el de abajo, ¿qué llama la atención? Por eso se le dio el nombre de centro apnéuxico, porque hace apnea. ¿Qué es apnea? Una respiración sostenida durante largo periodo de tiempo. Y llama la atención, ¿por qué? Porque como les decía, de ahí se le dio el nombre de apnéuxico. ¿Por qué? Porque como les decía, apnea, ¿qué es? Dejar de respirar. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque miren que el parámetro inhala, sostiene durante mucho tiempo y después bota. Y acá se queda en pausa respiratoria un buen tiempo y otra vez inhala y otra vez se queda en apnea. Entonces, el de abajo es neurotáxico y es el que controla la intensidad. Ajá, y el otro empieza con la de apnea. Ahora, ¿qué llamó la atención? Y de hecho es bastante interesante, ¿por qué? Si yo dejo completamente la protuberancia, que es este 1, pues yo tengo los patrones respiratorios normales. Pero, y llama la atención en el qué, si cortan el vago, miren que nuevamente se vuelve a alterar la fase de inhalación. Entonces, ¿por qué hicieron esto de corte y no corte? Porque como les decía, necesitaban o querían reconocer funcionamientos de cada una de las zonas. Entonces, como les decía, no fue muy sencillo reconocer a través de fisiología. Entonces, ¿qué hacen? Fisiopatología. Y no es que haga la patología, sino que toman pacientes que tengan lesiones y los analizan. Porque obviamente en humanos, o bueno,
en humanos toca es así. Sí, no. Bueno, aunque hay modelos animales en que uno puede lesionar, estas partes respiratorias siempre han causado sensación por los biomodelos. Porque aunque cogemos mamíferos, los mamíferos roedores no son tan parecidos a los mamíferos más grandes de acá. Entonces, ¿qué llamó la atención? Y dentro de eso, por eso voy a tomar este rumbo. Si ustedes ven, toman nervio intacto y nervio cortado. ¿Qué quiero mostrarles? Que si ustedes se fijan en las lesiones, pues varía en parte el patrón respiratorio si tengo el nervio o no tengo el nervio. Y acá llama la atención, ¿por qué? Porque lo que están estudiando es si el nervio no solamente lleva información al grupo respiratorio dorsal, sino que puede activar otros grupos terminando afectando la respiración. ¿Listo? ¿Qué llamó la atención? Claro, al darse cuenta de cortar el nervio vago, que el patrón respiratorio cambiaba con cualquiera de los grados de lesión, pues ¿qué terminaron diciendo? Que no solamente los grupos protuberanciales regulan el grupo respiratorio dorsal, sino que también a través de las informaciones que vienen desde la periferia, a través de lo vagal. Entonces aquí yo llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, entonces aquí aparece este tipo de representaciones gráficas de los grupos respiratorios. ¿Qué quiero llamar la atención? Todo lo que conocemos es a través de la salida dorsal principalmente, que controla músculos inspiratorios. ¿Qué llamamos? Que el grupo respiratorio dorsal también se conecta con el ventral. Pero, y llamo la atención del pero, ¿qué hemos visto? Que del dorsal también le puede mandar al apnéusico y ese llegar al neumotáxico. Y llama la atención, ¿por qué? Porque desde el neumotáxico y desde el apnéusico también puedo mandar información tanto al dorsal como al ventral. Pero llamo la atención, ¿por qué? Lo que encontraron entre comillas es que se conectaba principalmente con el dorsal y el dorsal conectaba con el ventral. Por eso, como les decía, esto no es sencillo de analizar. Entonces, ¿llamativo qué es? Si yo lesiono apnea. Y si yo lesiono el de arriba, tengo cambios en la fluctuación inhalatoria. Entonces, interesante que es que estos grupos, aunque no controlan directamente el grupo respiratorio dorsal y los músculos inspiratorios, sí tienen sintonizaciones con informaciones corticales. Y de hecho, se ha mencionado que toda la posibilidad de modificar la respiración voluntariamente pues pasa por esos centros, neumotáxico y apnéusico, para después terminar en el dorsal. Es como si fueran los prefiltros de lo cortical antes de llegar a lo dorsal. Y acá, como les decía, entonces lo importante que es, pues si ustedes ven dentro del proceso de control respiratorio, lo que nos llama la atención que es, pues que lesiones por encima de la protuberancia me dejan el patrón respiratorio normal. Pero, y llamo la atención en el pero, paciente con trauma cráneoencefálico, llega, cuidado, patrón respiratorio normal, frecuencia normal, cuando empieza a alterar el patrón respiratorio. Y claro, acá empezamos a entender una cosa que es interesante, y es que claro, en los traumas cráneoencefálicos, en parte si la lesión sigue avanzando y se empieza a tirar hacia la protuberancia, pues empieza a afectar los patrones respiratorios. Entonces, claro, uno puede tener un seguimiento en dependencia del patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque si esto empieza a tomar la protuberancia, pues empieza a generar o apneas o cambios en la rampa inhalatoria. Y claro, eso es como que eso va por muy mal camino. ¿Por qué? Porque si va por protuberancia, pues puede el edema llegar a bulbo y si coge grupo respiratorio dorsal, puede provocar paro respiratorio inmediato. Entonces, por eso, entre comillas, todo lo que son traumas cráneoencefálicos, pues se tienen que monitorizar para saber en qué estado está y si el edema cerebral puede empezar a incrementarse hacia la parte del tallo cerebral. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque acuérdense que en el tallo no solamente controlo el proceso respiratorio, sino también está el sitio de control del autónomo, simpático y parasimpático, que me ayudan a modificar el corazón. Profe,
Una preguntita, ¿sabes que nos podemos volver a lo de la respiración? Sí, sí, sí. Rápidamente. ¿Estas? No, el cuadro de respiración forzada. El que es como con las flechas. Este. Aquí hay una activación del expiratorio, de la parte expiratoria, pero esto esa activación yo no la encuentro en lo que es respiración en reposo, o sea, tranquila, porque la expiración depende de la inactivación de la inspiración. ¿Cierto? Exacto. Entonces, solamente respiraciones forzadas es que tú terminas activando el ventral rostral. Pero no directamente por el... Pero no directamente, sino por el dorsal que termina activando el dorsal. Por eso, entre comillas, el dorsal es el patrón de todo porque es el que encomienda información. Y de hecho, si él manda el ventral, se empieza forzado. Pero, y otra cosa, profe, Sí. pero no entiendo es, se supone que, digamos, que decíamos que el dorsal es como el que cumple la función de lo que sería como el marcapaso, por decirlo así. Sí. Pero entonces, ¿cómo yo hago para que esa función se pause cuando yo hago respiración voluntaria? Por los centros corticales. Oh. Porque los centros Pero corticales parece mandan cortical. al protuberancial y regulan el dorsal. Por eso te decía que esta parte de acá de la protuberancia terminó siendo que es como la conexión con estos grupos dorsales para la regulación desde centros corticales. Entonces, entre comillas, lo que hacen que los centros corticales llevan a los grupos protuberanciales, tanto neumotáxico como anméuxico, que conectan con el dorsal modificando la frecuencia. Ok, ¿y qué son centros corticales? ¿Ah? ¿Qué son centros corticales? Área cortical. Pues ya van a ver, pero normalmente son áreas motoras. Y claro, yo tengo, van a ver en sistema nervioso que dentro de la corteza yo tengo dividido por funciones. Entonces yo tengo algo que se llama el homúnculo motor, que es toda una parte del cerebro que se encarga de activar las motoneuronas de músculos esqueléticos. Dentro de eso está diafragma. Entonces nosotros tenemos un área que cuando tú lo activas va a ese grupo de va a los protuberanciales que termina afectando lo dorsal y que termina afectando inspiratorios o expiratorios dependiendo de dónde actives. Ok, profe, ¿la conexión de dorsal con ventral solamente es por medio del intermedio? Sí. Okay. No, bueno, sí, es a través del intermedio y si tú ves es dorsal netamente con lo que es ventral. O sea, ¿en ese sentido? En ese sentido es la mayor cantidad de información. Aunque hay flujo de retrógrado, es Sí, decir, sí, desde porque acá hasta allá, la mayor cantidad de información va de dorsal hacia ventral. ¿Listo? Bueno, sigo mirando y miren acá y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, el centro respiratorio no solamente se puede modificar corticalmente, sino de hecho la mayoría de los cambios que ocurren en la ventilación ocurren de manera refleja. Por eso uno sale corriendo y uno no se fija en qué está respirando ni cuánto está respirando, sino uno sale corriendo y sabe que va a incrementar la ventilación. ¿Para qué? Para tratar de responder a las demandas. Entonces llamo la atención y aquí aparecen como diferentes receptores y vuelvo y muestro otra imagen con esto que ustedes ven aquí, que son los músculos esqueléticos. ¿Por qué? Porque dentro de los músculos esqueléticos tenemos receptores sensoriales y llamo la atención de que van al grupo respiratorio dorsal y pueden activarlo. Entonces, claro, entre más grupos musculares, pues más receptores van a ir al grupo respiratorio dorsal y más lo van a activar. Pero esto no es el grupo principal de regulación, sino de hecho la principal regulación del centro respiratorio dorsal es a través de los gases y del pH. Esta gráfica tiene un error y es este de acá. ¿Qué significa? Que como ustedes pueden ver acá en la gráfica, en quimiorreceptor periférico, es decir, en el callado aórtico y en el cuerpo carotídeo, sensa caída de oxígeno, aumento de CO2 y aumento de protones. Acuérdense que los aumentos de protones me provocan disminución del pH. Y el central solamente sensa aumentos de CO2. Pero estos sistemas son los principales sistemas reflejos de control de la respiración. Entonces me voy a concentrar por el que tiene mayor cantidad, periférico. ¿Qué observo? Y aquí muestran una imagen de donde están ubicados los quimiorreceptores y miren que están ubicados en los mismos sitios de los varoreceptores. Cuerpo aórtico
y callado aórtico y cuerpo carotídeo. ¿Qué llamó la atención? Del callado aórtico, miren que sale a través de ¿qué? Del nervio vago. Mientras que del cuerpo carotídeo, del glosofaringio. Pero ambos, tanto vago como glosofaringio, terminan en el grupo respiratorio dorsal. Voy a desglosar esos quimiorreceptores y miren que me voy al cuerpo carotídeo y lo amplifico. ¿Qué observo dentro de esta imagen? Miren que tengo una gran cantidad de capilares que están cerca a estas células que ustedes ven acá de color morado, que se llaman las células glomus. Y son las células fundamentales de esos quimiorreceptores. Estas células glomus están cercanas a los capilares, pero además hacen sinapsis con nervios y de hecho tienen sinapsis de tipo química. Por lo tanto, si estas células activan las neuronas, de aquí sale información que va a ir al grupo respiratorio dorsal. ¿Qué hacen esas células glomus? Y mírenla aquí. Capilar, células glomus y glosofaringio vago en dependencia donde esté ubicado. Me voy a concentrar en la célula glomus. ¿Qué quiero que observen? Neurotransmisores ubicados en vesículas, y para que el neurotransmisor sea liberado necesito activar canales de calcio tipo L. Por lo tanto, la despolarización que me abra canales de calcio me va a permitir la liberación del neurotransmisor y la activación del nervio. Pero otra vez, por ejemplo. Sí. La despolarización de la célula glomus me provocará la apertura de canales de calcio tipo L, y el calcio me va a permitir la liberación del neurotransmisor, generando la activación de ese nervio y la información del grupo respiratorio dorsal. Me voy al capilar. Me voy con un estímulo que es aumentos de CO2. Voy a dejar de último oxígeno. Aumento de CO2. Y miren que el CO2 se pasa al espacio extracelular y de ahí se pasa a la célula glomus. ¿Qué llamo la atención? CO2 más agua forma ácido carbónico que la enzima anhidrasa carbónica disociará en bicarbonato y protón. ¿Qué llamo la atención? Como esto forma bicarbonato y protón, miren que los protones se empiezan a aumentar en la célula glomus. ¿Qué se conoce? Que los aumentos de protones bloquean canales de potasio, y al bloquear el canal de potasio, ¿qué provoca? Que se despolarice, y la despolarización, la liberación del neurotransmisor. Por lo tanto, los aumentos de CO2 provocan en las células glomus aumento de la liberación de neurotransmisores. Pero tenemos que saber cuál es el neurotransmisor, ¿es ese, no? Realmente ha sido un problema establecer el neurotransmisor de las células glomus. Por eso la gran mayoría de textos hablan de excitadores, pero no se meten con ninguno en específico. De hecho, hay creencia de que es glutamatérgico y serotoninérgico, pero eso todavía está en veremos. ¿Qué sí se sabe? Que de la liberación del neurotransmisor se activa el nervio, por lo tanto es excitatorio. ¿Listo? Ahora, voy a aprovechar la imagen con el pH. ¿Por qué? Claro, si en la sangre hay una caída de pH, significa que hay una gran cantidad de protones. ¿Qué llamó la atención? Los protones se pueden movilizar hacia el líquido extracelular, y llama la atención, ¿por qué? Porque la célula globus tiene canales de protones. Por lo tanto, si se me incrementa la cantidad de protones, pasarán a la célula, y como les mencioné, cuando se aumentan los protones en la célula globus, se inhiben canales de potasio, provocando despolarización
y aumento de la entrada de calcio con liberación del neurotransmisor. Por ejemplo, en una acidemia, ¿cierto? Ajá. Entonces todavía no tomo oxígeno, ¿por qué? Me voy a ir al quimiorreceptor central. Como les dije, la diferencia entre el periférico y el central es que el central solo sensa cambios de CO2. El quimiorreceptor central. ¿Dónde queda el quimiorreceptor central? Queda en la parte posterior del cuarto ventrículo. Y es llamativo, ¿por qué? Porque miren que el cuarto ventrículo está cerca al bulbo raquídeo. Entonces, esta información es mucho más rápida que la periférica. Pero, ¿qué llama la atención de esos quimiorreceptores? Si ustedes se fijan, tiene que pasar la barrera hematoencefálica. Y aquí llama la atención porque, si ustedes ven la barrera hematoencefálica, no me permite pasar protones. Por eso, si ustedes ven en la imagen, tengo que los protones no cruzan. ¿Qué cruza? Los gases. Y miren que pasa CO2 al fluido cerebral. ¿Qué llama la atención? O del cuarto ventrículo. Fíjense que CO2 se une con agua, forma ácido carbónico que se va a disociar. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque esta disociación es lo que termina activando el quimiorreceptor central. Entonces llamo la atención porque si ustedes se fijan en el vaso sanguíneo, el estímulo que es recepcionado no es protón, es CO2. Pero el CO2 dentro del cuarto ventrículo se me transforma en bicarbonato y protón. Entonces llamo la atención, por eso es que pusieron en la imagen CO2 y protón. Pero en todas las preguntas de Kaplan les van a hacer la pregunta es ¿cuál es el sistema o qué sensa el central? Y lo único que sensa el central son los cambios de CO2. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio el pH a nivel sanguíneo no puedo activar el central. ¿Por qué? Porque el protón no pasa a través de la circulación. Por lo tanto, el central no se me activa con incrementos de protones. Pero sí se me activa con incrementos de CO2, que él después lo traduce en protones. Pero no es el protón lo que estoy leyendo de la sangre, es el CO2. ¿Sí es claro eso? Y fíjense una cosa importante de lo que acabo de decir. Lo que censo de la sangre en el flujo central es CO2. Porque como lo muestra la gráfica, así haya acidosis, no pueden pasar los protones. Por lo tanto, yo no censo protones de la sangre. ¿Sí está claro? ¿Y por qué? Porque como no pasan, no puedo activar esos quimiorreceptores porque el protón no pasa. Y no pasa es porque acuérdense que son moléculas cargadas, por lo tanto, o tienen un transportador o no pueden pasar. Sí. Y esa reacción, ¿por qué la muestran ahí en ese espacio? Porque el líquido encefalorraquídeo va hasta el ventrículo, al cuarto ventrículo. Aquí hay una cosa interesante y acá empezaron a hacer especulaciones de por qué mostrarlo en el líquido y de hecho, pues esto debe ser una función celular o una función proteica que es la anhidrasa carbónica como enzima. La primera cuestionamientos es si la enzima podía estar en el líquido extracelular, es decir, como una proteína de membrana extracelular. La verdad es que no, y lo que se considera es que las células son capaces de generar eso y sacan los protones afuera. De hecho, es muy parecido a como sistema respiratorio, entre comillas. Ahora, una cosa interesante que es, y me voy a analizar eso, y aquí qué es. Si ustedes se fijan, por tener tanto quimiorreceptor central como quimiorreceptor periférico, cualquier cambio en la presión de CO2 me genera grandes cambios de la ventilación. Entonces quiero llamar la atención, ¿por qué? Miren que si se me llega a incrementar la presión de CO2 a niveles arteriales, rápidamente me incrementa la ventilación. Por lo tanto, lo que estoy diciendo que es
que en la medida que yo activo los quimiorreceptores, más potenciales de acción mandan al respiratorio dorsal, y el dorsal, ¿qué hace? Incrementarme la ventilación. La otra, y llama la atención, y esto me gustó mucho porque, si ustedes ven, de los 3 estímulos, el único estímulo que es sensado por los 2 quimiorreceptores, CO2. Por eso, si ustedes ven, aquí empieza a decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando respiramos en una bolsa? Si ustedes ven, yo empiezo a recircular el CO2 en la respiración. Por lo tanto, puedo empezar a ¿qué? A incrementar los niveles de CO2 plasmático. Y llamo la atención porque miren que los aumentos de la presión alveolar de CO2 me generan aumento de las presiones arteriales, y llamo la atención porque por un lado puedo activar el periférico, por el otro lado puedo activar el central. Y llamo la atención porque tanto el central como el periférico me aumentan dramáticamente la frecuencia de descarga que va al grupo respiratorio dorsal, y él aumenta la contracción de los músculos respiratorios para aumentar la ventilación. ¿Qué me gusta de esta imagen? Miren que él aumenta la ventilación, ¿para qué? Para incrementar las presiones alveolares de oxígeno y reducir las de CO2. Y si yo aumento las de oxígeno y reduzco las de CO2, pues ¿qué espero? Volver a retornar los niveles arteriales de CO2. Porque toda la implicación que es volver al punto de normalidad. Entonces yo les había hablado de homeostasis. Y claro, si el cuerpo empieza a incrementar la producción de CO2, ¿el qué hace? Incrementar la ventilación para que empiecen a sacar más CO2. ¿Y qué? Volver a mantener la presión arterial de CO2 en 40 milímetros de mercurio. Listo. ¿Qué es lo que se busca? Y llamo la atención en lo que mencionábamos de relación ventilación-perfusión. Espacio muerto, espacio respiratorio. Circulación pulmonar. ¿Qué llamó la atención? Si la presión arterial de CO2, por ejemplo, aumenta, ¿qué hace el cuerpo? Y de hecho llamó la atención. Esto activa quimiorreceptores para incrementarme la ventilación. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Si yo incremento la ventilación, me va a afectar a niveles alveolares como: si cae la ventilación, cae la presión de oxígeno y aumenta la de CO2. ¿Cierto? Pero si incremento la ventilación, ¿yo qué voy a tener? Incrementos de la presión de oxígeno y caídas de la presión de CO2. Ahora, me ubico en eso, ¿por qué? Porque miren que cuando yo tengo un aumento arterial de CO2, yo incremento la ventilación. ¿Para qué incremento la ventilación? Para disminuir mucho más el CO2 alveolar. ¿Con qué finalidad? Incrementar la difusión de CO2 desde arterias hacia el alveolo. Y si yo incremento este paso, disminuyo nuevamente la presión alveolar del CO2. Entonces, por eso, entre comillas, todos los procesos de quimiorrecepción terminan afectando ventilación para volver a buscar retornar a los valores normales. Por lo tanto, llamo la atención en qué. En la medida que la ventilación vaya recuperando el CO2, pues va disminuyendo la información que va llegando al grupo respiratorio dorsal. Pero no siempre aumento ventilación con quimiorrecepción. Sí, siempre. ¿Siempre aumento? Bueno, depende del fenómeno, porque también puedes tener hipoventilación si cambias los gases al contrario. Sí, por eso es lo que yo digo. Si es más oxígeno y poquito CO2, pues yo me imagino que va a cambiar. También cambia, se hipoventila. Profe, ya, o sea, apenas pase eso, la ventilación, suba el O2, baje el CO2, baje la difusión, ahí se, antes de eso se va a activar los núcleos dorsales
Una cosa importante, mira que activa los grupos dorsales. Si tú ves, con el aumento de CO2 a niveles arteriales, tú puedes activar los dorsales por periféricos como por centrales. Es decir, que los cambios de CO2 activan ambos quimiorreceptores que te terminan activando el centro dorsal para que haya incremento de la respiración. Ahora, esto no pasa en todos y por eso dejé oxígeno quieto. Oxígeno ha sido como de los puntos más neurálgicos de estudiar, sobre todo hipoxia. Como les decía, hipoxia y pH solamente censado en el periférico. ¿Qué llama la atención con hipoxia? De hecho, en el cuadro, yo cambié el cuadro de Boron por eso, pero si ustedes ven, en parte, Boron también muestra lo que es hipoxia, y fíjense que en hipoxia muestra como diferentes caminos, y de hecho muestra una proteína que se une a oxígeno, y cuando no hay oxígeno se suelta de oxígeno y termina activando una proteína o canales de potasio. ¿Qué llamó la atención? Pues esto ha cogido, como les digo, relevancia, estudiar lo que es el fenómeno de disminución de oxígeno en las células globus, y en la actualidad tenemos esta vertiente. ¿Qué llamó la atención? Pues miren que muestran nuevamente a la mitocondria como un participante importante dentro de los procesos de hipoxia. ¿Por qué? Pues porque si hay disminución de oxígeno, obviamente hay disminución de ATP. Pero además es bastante interesante, ¿por qué? Porque cuando hay disminución de la producción de ATP, hay aumento de la producción de ROS. Entonces llamo la atención porque en las células glomus, cuando hay hipoxia, se aumentan estas dos moléculas, el ROS, y se disminuye ATP, se generan segundos mensajeros que terminan bloqueando canales de potasio. ¿Qué llamó la atención? También se encontró que hay aumentos de lactato, y acá viene la proteína que había mencionado Boron. ¿Por qué? Porque los aumentos de lactato activan una proteína de membrana que termina bloqueando canales de potasio. A esa se le llamó ORF78. ¿Qué me interesa de la imagen? Y me voy a ir a hipoxia. En hipoxia se genera lactato, se genera ROS y disminución de ATP, que son o segundos mensajeros o que forman segundos mensajeros que todos bloquean canales de potasio. Y llamo la atención porque si yo bloqueo canales de potasio, se me quedan cargas positivas en las células glomus, despolarizando la célula, abriendo canales de calcio y provocando la liberación del neurotransmisor. Por eso, entre comillas, hipoxia tiene entre casos 3 mecanismos de activación potentes de bloqueadores de canales de potasio. Entonces, miren esta gráfica de acá. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos las presiones arteriales de oxígeno normal, que es un valor de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero que observen? Miren que tenemos en parte una zona de seguridad, y es que yo puedo bajar casi 80 milímetros de mercurio y no pasa nada. De hecho, miren que tengo una de 60 y no pasa nada, que es en parte igualito a la gráfica de saturación de la hemoglobina en la fase de meseta. Y acuérdense que puedo tener grandes caídas de presión, pero la saturación no se me cambia dramáticamente. Pero, y llamo la atención en el pero, fíjense que bajar la presión de oxígeno por abajo de 60 me genera grandes cambios de la ventilación. Entonces es llamativo, ¿por qué? Porque en la medida que caiga la presión arterial de oxígeno, el fenómeno que trae incrementos de la estimulación del grupo respiratorio dorsal con incrementos de la ventilación. Entonces, miren esto. Por X o Y motivo, ustedes dejan de inspirar oxígeno, se disminuye la presión alveolar de oxígeno, se cae a nivel arterial, se activa el quimiorreceptor periférico, y llamo la atención porque acá el central no lo puede detectar. ¿Y eso qué hace? Activar el grupo respiratorio dorsal para que incremente la ventilación. ¿Y qué busca? Incrementar la presión alveolar de oxígeno para que pase más oxígeno arterial y así nuevamente volver al punto de normalidad.
Entonces, claro, aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque, entre comillas, tenemos procesos que terminan incrementando la función de las células globos. ¿Por qué volví a traer esto a colación? Si ustedes se fijan, hay algo que es bastante interesante y es este factor común de protones, tanto como el CO2 como por el pH. Pero ¿por qué nombro tanto esto del pH? Porque fíjense que las células glomus, con los cambios del pH, bloquea dramáticamente canales de potasio. Entonces, aquí ha llamado fuertemente la atención esos canales. ¿Por qué? Porque claro, cada vez que se incrementan los protones, estos también fuertemente descargan, aumenta la contracción y aumenta la ventilación. ¿Qué llamó la atención de este caso? Miren que los aumentos de la ventilación que hacen, incrementarme la eliminación de CO2. Y a través de la eliminación de CO2, yo estoy eliminando protones. ¿Por qué? Porque acuérdense que viaja en forma de bicarbonato y protones. Por lo tanto, si yo saco CO2, ¿qué debía hacer? Coger el protón, el bicarbonato y volverlo a CO2 para después sacarlo. Entonces yo llamo la atención por eso de la gráfica. ¿Por qué? Porque claro, yo con la inhalación no meto ni saco protones, lo que cambio es la concentración de CO2. ¿Con la inhalación? Sí, y cambiando las presiones de CO2, termino impactando sobre los protones. Entonces, por eso, la regulación de los protones a nivel sanguíneo tiene dos mecanismos, respiratorio y renal. Y claro, ¿y cómo es el control del pH respiratorio? Pues que si el pH se me modifica a nivel sanguíneo, ¿qué hago? Cambiar la ventilación para cambiar los niveles de CO2 y ¿qué? Incrementar la eliminación de CO2 para volver a sacar protones. Si el pH disminuye, ¿no? Sí, Aumenta por protones y eso, disminuye. por eso lo tengo así como pH. Entonces, claro, y llamo la atención en el claro, ¿por qué? Fíjense que independientemente termino incrementando ventilación, pero como les decía, ¿cuál es la diferencia con los otros dos estímulos? Que yo cambio directamente el estímulo. Acá yo cambio la cantidad de protones en sangre a través del control del CO2 y la eliminación de CO2. ¿Por qué? Si yo aumento la cantidad de CO2, acuérdense que eso ¿qué significa? Que cogí un protón, cogí un bicarbonato y lo convertí en CO2 y lo saqué. Primero se vuelve ácido ¿Por carbónico. qué y digo luego esto? Porque acuérdense que el CO2 viaja principalmente en protones y bicarbonato. Sí. Por lo tanto, si yo saco CO2, yo lo que estoy haciendo ¿qué es? Tomando el bicarbonato con el protón, formando ácido carbónico y después disociándolo en CO2. ¿Para qué? Para sacarlo. Por lo tanto, los aumentos de la liberación de CO2 me están disminuyendo la cantidad de protones. Por eso, si ustedes se fijan, reducir las presiones arteriales de CO2 que me provoca retornar nuevamente el pH. Y por eso, como les decía, aquí entonces aparecen los términos, ya que escuché, acidosis respiratoria o acidosis renal. Y como les decía, ¿por qué? Porque yo puedo cuadrar el pH o a través de la respiración o cuadrar el pH a través de la función renal, con la eliminación de protones. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, el ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono, CO2 y agua, ¿cierto? Detalles. Y esto, Hay una característica interesantísima con pH. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de la gráfica de CO2 y oxígeno, pues tienen una parte como de mesetica por algún lado. Pero, llamo la atención, pH no. Y digo esto porque, miren pH a nivel de la sangre 7.4 con una concentración de 40 nanomoles sobre litro. Y miren que en la medida que yo incremento la cantidad de protones, pues el pH me empieza a descender. ¿Qué es interesante?
miren que esto tiene cambios directamente proporcionales con la ventilación. Y este es el único que tiene este tipo de forma, porque miren el de oxígeno y miren el de CO2. En parte también es un poquito parecido. Pero este es el de mayor inclinación y miren, directamente casi proporcional. ¿Qué llamó la atención de pH? Y de hecho hicieron estos experimentos que a mí me llamaron la atención, y es mantener presiones de CO2 pero cambiando el pH de 7.4 a 7.2, haciéndolo más ácido. ¿Qué quiero que observen y llamo la atención ante la respuesta a CO2? Si ustedes ven, cuando yo cambio el pH, se me incrementa dramáticamente la respuesta de impulsos por segundo. Por lo tanto, llama la atención porque pequeños cambios del pH generan grandes cambios de la sensibilidad a CO2 y a oxígeno, que ahorita voy a mostrar. Entonces, en parte, estas células glomus como que se preactivan si tienen pH por ahí funcionando. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, tengo incrementos dramáticos de la cantidad de impulsos si llego a bajar el pH a una misma presión de CO2. Los impulsos son La cantidad de información que va a través de los quimiorreceptores que va al grupo respiratorio dorsal, Pero finalmente se traduce en respiración. que va a terminar traduciéndose en incrementos de ventilación. Ahora, ¿qué es importante? Miren que eso no solamente es con CO2, sino también con oxígeno. Y de hecho llamo la atención, ¿por qué? Porque miren que si yo llego a bajar nuevamente el pH, esto nuevamente se me incrementa la cantidad de impulsos sobre segundo. Entonces, por eso, entre comillas, pH tiene una función no solamente de ser sensado, sino que regula la sensibilidad de oxígeno y CO2. Que pH no solamente puede activar directamente los quimiorreceptores, sino que además modifica la respuesta de esos mismos quimiorreceptores al CO2 y oxígeno. Y llamo la atención porque pequeñas caídas de pH, es decir, disminución de la cantidad, o aumento, perdón, de la cantidad de protones, ¿qué hace? Activa el quimiorreceptor periférico, pero además sensibiliza el de oxígeno y CO2. ¿Qué significa sensibiliza? Pues que le aumenta su actividad si llega a haber cambios en ellos. Y por eso, si ustedes ven, tengo incrementos de la actividad en ellos cuando tengo grados de acidez. Es decir, que se estimulan mucho más. Pero como Claro, si tú ves, estás viendo acá la cantidad de impulsos que mandan las células glomus. ¿Qué quiero que observes? Esta es la presión normal de oxígeno. Pero si tú cambias el pH, mira la cantidad de impulsos que terminas enviando. ¿Cómo si tuviéramos presión? Como si tuvieras un incremento o tuvieras una hipoxia, diría yo. ¿Por qué? Porque mira que las hipoxias se llevan a los incrementos de la frecuencia. Entonces mira que acá, ¿qué hace el pH? Te incrementa la cantidad de potenciales de acción que tiene el dorsal. Por lo tanto, te está incrementando el grado de respuesta ante el estímulo. Pues somos como tan hipersensibles a los niveles de protones. Dentro de eso es esto, por canales. De hecho, es una de las señales que entra directamente y que termina bloqueando directamente el canal de potasio. Y digo esto ¿por qué? Porque los otros dos, entre comillas, tienen que generar segundos mensajeros, pero este protón es un inhibidor directo. ¿Y qué es lo llamativo? Que tenemos canales para esos protones. Entonces, normalmente lo que estamos viendo que es que esto se ingresa por acá, más se recepciona esto, amplificando dramáticamente la señal del quimiorreceptor. Sí, pero para entonces, como una persona aumenta su consumo metabólico, entonces está aumentando los niveles de protones, está bajando el pH. Eso. Ahora, entonces, miren esta cosa de acá, que en parte es un resumen. ¿Por qué digo en parte es un resumen? Si ustedes se fijan, estamos con médula espinal, tallo cerebral, bulbo raquídeo. ¿Qué observo? Información que sale desde los grupos respiratorios dorsales y centrales que me terminan activando los músculos de la respiración para terminar aumentando la ventilación. ¿Qué observo y llamo la atención? Miren que tengo quimiorreceptores periféricos
que me censan aumento de CO2, caída de oxígeno y caída del pH, y todos esos tres estímulos me activan el quimiorreceptor. ¿Qué llamó la atención? Miren que el central en la imagen solamente es activado por CO2. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué llamó la atención de la activación de los quimiorreceptores periféricos como del central? Que envían información al grupo respiratorio central y este termina activando los grupos respiratorios para aumentar la ventilación. ¿Con qué fin? Volver a regular las presiones de todas estas moléculas y volver al punto de normalidad. Por lo tanto, la activación llegará ¿hasta qué punto? Hasta que esto sea normal. Es decir, hasta que se retorne a presiones arteriales de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, de CO2 de 40 y un pH de 7.4. Si se me vuelve a alterar por alguno o y fenómeno, pues vuelvo a activar el sistema para incrementar la ventilación. Por eso, entre comillas, este sistema, ¿qué hace? Pues me mantiene siempre a niveles arteriales las presiones sanguíneas. Y nuevamente hablo de niveles arteriales, ¿por qué? Porque yo estoy censando en circulación sistémica. Pero fíjense que censo en circulación sistémica, ¿qué? Lo que pasó en circulación pulmonar. Y digo esto, ¿por qué? Porque las presiones de oxígeno y CO2 a nivel sistémico es dependiente de todo lo que haya pasado en circulación pulmonar. Por lo tanto, si tengo caídas de la presión alveolar de oxígeno o arterial de oxígeno, quiere decir que poco oxígeno se me pasó. Por eso incremento la ventilación. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué llamo la atención? Fíjense que los sensores que me hacen, pues mantenerme las presiones arteriales en 100 y 40. ¿Para qué tengo 100 y 40? 100 para pasar oxígeno y 40 para poder mover CO2. Entonces, llamo la atención en algo interesante. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a aumentar las demandas energéticas, que aumentamos la utilización de oxígeno, esto va a tener un fenómeno y es que baje el oxígeno acá, incremente el CO2 aquí. Pero yo que espero y llamo la atención, que en ese mismo orden, pues se movilice desde allá. Es decir, tener un circuito en el cual, si yo incremento la cantidad de oxígeno, pues muevo más oxígeno. Y digo esto, ¿por qué? Porque si ustedes ven la finalidad de todo el proceso de quimiorrecepción o de eso, es tener esto, hipernea. Y voy al término de hipernea porque eupnea es como respiración normal o tranquila. E hipernea, ¿qué es? Es incrementar la frecuencia respiratoria y aumentar la ventilación, pero con incrementos del metabolismo. ¿Y por qué menciono esto? Porque claro, los tejidos empiezan a incrementar la demanda energética y como les decía, los músculos tienen conexiones con el dorsal y empieza a incrementarme la ventilación. ¿Pero por qué me incrementa eso? Para mantenerme las demandas cubiertas con lo que yo puedo llegar a meter en el sistema. Es decir, se me incrementan las demandas, ¿qué hago? Incrementar las entradas para poder cubrir esas demandas. Y esto, llamo la atención, es muy diferente a hiperventilación. ¿Por qué? Porque miren que hiperventilaciones hace referencia a que ustedes incrementan la ventilación, pero no tienen incrementos metabólicos. Entonces, claro, uno puede ver a una persona acostada, sentada, hiperventilación. Y digo esto, es muy diferente a una persona que esté así, pero trotando. ¿Por qué? Porque ahí estará haciendo hipernea, que es incremento de la respiración por incremento de la demanda metabólica. Por eso hiperventilación es diferente a hipernea. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué llamo la atención? Hipoventilación. ¿Cuándo hablamos de alguien hipoventilado? Y llamo fuertemente la atención. Cuando haya una disminución de la ventilación alveolar. Y claro, se habla de ventilación alveolar, ¿por qué?
porque es el aire que hace intercambio gaseoso. Entonces, claro, si hay una disminución de la cantidad de aire que llega a la zona de intercambio, hablamos de hipoventilación. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Miren que acá aparece asma. Y claro, en los asmáticos por la broncoconstricción de los bronquiolos terminales, no llega aire a las zonas respiratorias. Está hipoventilado. Y miren que está hipoventilado, así se trate de hiperventilar. Y digo esto ¿por qué? Porque uno ve incrementos de la frecuencia respiratoria e incremento del esfuerzo inspiratorio. Pero todo eso provoca que no haya aire en el alveolo porque estamos broncoconstreñidos. Y digo eso ¿por qué? Porque las personas que han sufrido de estos tipos de hipoventilación, pues sufren de algo que se llama hambre de aire. Y es como esa necesidad de tragar aire. Pero entre más uno trata de inhalar, se siente uno más ahogado porque, como les decía, esto no es muscular, sino es bronquial. Por eso toca rápidamente entrar con un broncodilatador. ¿Listo? Otra cosa que quiero mostrarles aquí. Taquipnea, que son respiraciones rápidas y normalmente con poca profundidad. ¿Qué es taquipnea? Otra, disnea, dificultad respiratoria. Y como les decía, a esto se le llama como hambre de aire. Y pues todo lo que dificulte respiración ha sido bastantes, por eso dicen varias patologías, y de hecho hasta el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio de alta intensidad, uno puede sentir disneas, que es dificultades respiratorias. Apnea, como les decía, sensación o ausencia de respiración. Una cosa interesante para poderme irme en paz es, claro, hay una cosa que quería mostrarles con esta imagen acá, con esta imagen, y es que cuando hemos estudiado respiración, hay un fenómeno que ocurre en la respiración, como les decía, cuando hacemos intensidades fuertes o máximas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando se hacen actividades fuertes o máximas, empieza a aparecer una disminución de la distensibilidad pulmonar y dos, empieza a aparecer algo que se denomina fatiga de los músculos ventilatorios. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, al igual que todos los músculos esqueléticos, pues los músculos respiratorios también se pueden fatigar. ¿Qué era la fatiga? Es la disminución de la fuerza máxima del músculo. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que en intensidades máximas hay una disminución de la distensibilidad como una fatiga. Entonces, pues la fatiga obviamente por la actividad muscular, y llamo la atención, ¿por qué? Pues ¿cómo detectan la fatiga? Miren que los músculos exhalatorios empiezan a disminuir su fuerza. O sea, exhalo menos. De hecho, y llamo la atención porque esto es en personas entrenadas, la gran mayoría también empiezan a bajar el inhalatorio. Es decir, que lo que uno encuentra es esto más esto. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque esto, ¿qué significa? Reducir el volumen corriente. Ajá. Y eso otra vez afectando la ventilación. Pero ahí, ¿por ¿Qué qué llamo aumenta? la atención? ¿Qué hace que se limite esta cosa de acá? Y de hecho apareció un reflejo que provocaba la limitación de la expansión del pulmón. ¿A qué hago referencia? Cuando uno inhala, ustedes van a ver que hay un punto en el cual que yo no puedo seguir inhalando. De hecho es como ¡pah!, como si se me lo interrumpieran. Y esto es bastante llamativo, ¿por qué? Porque hay un reflejo que se llama reflejo protectivo de estiramiento. ¿Qué ha sido interesante? Se ha estudiado las paredes alveolares y miren que a través del nervio vago llevan información al grupo respiratorio dorsal que terminan impactando sobre los músculos inspiratorios. ¿Qué quiero mostrarles de este reflejo, que de hecho se llama el reflejo de Ehringer-Breu? Y es esto de acá. ¿Qué encontraron?
Cuando el pulmón se incrementa en su cantidad de volumen y se estira en gran cantidad, provoca la activación del nervio vagal. ¿Qué hace esa activación del nervio vagal en el grupo respiratorio dorsal? Inhibe la inhalación. Inhibe el nervio frénico. Y por eso se llama un reflejo de protección. ¿Por qué? Porque te limita el estiramiento de la estructura pulmonar. Entonces me devuelvo aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando la persona está haciendo grandes volúmenes corrientes, empieza ¿qué? A una disminución de la distensibilidad. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque se activa el reflejo de estiramiento pulmonar. ¿Y qué hace? Inhibir nervio frénico. Y esto, como les digo, tiene una finalidad, y es que, pues como en los globos, si uno llega a colocar una gran cantidad de aire, puede llegar a reventar el sistema, pues en el cuerpo pasa lo mismo. Entonces, claro, ¿qué me limita en última instancia cuando yo estoy haciendo máximo esfuerzo? Este reflejo. ¿Por qué? Porque cuando yo incremento demasiado la ventilación, me lo frena con el nervio frénico para limitarme la expansión. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Porque normalmente, y aquí llamo la atención, esto se me cae, esto se me aumenta, ¿y qué tengo? Fatiga, y normalmente el sujeto no puede sostener esta intensidad. Entonces, ¿qué viene a continuación? Disminución de la intensidad y por ende se me va hasta acá. Entonces, claro, yo creo que todos lo hemos vivido, que uno empieza a incrementar la intensidad, llega a un punto en que no lo soporta y empieza a bajar la intensidad. ¿Para qué? Para poder sostener esos valores de intensidad con la ventilación. Entonces, de hecho, ¿qué me limita la máxima ventilación? Pues este reflejo de estiramiento pulmonar. Sí, y como les digo, ¿qué hace? Miren que cuando se incrementa el volumen, lo que hace es inhibir el nervio frénico. ¿Qué llamó la atención? De hecho, para constatar esto, ¿qué hicieron? Tomaron un pulmón y activaron el nervio frénico sin insuflarlo. Y miren que esto se puede activar muchísimo más tiempo. Entonces, por eso les digo que ¿qué encontraron? Este es el reflejo que cuando uno ingresa el volumen, activa vagal, y el vagal ¿qué hace? Inhibir el nervio frénico. Y por eso, ¿qué hace? Terminar con el proceso inhalatorio cuando el pulmón se expande. Y por eso, entre comillas, como les decía, acá pierde distensibilidad. Y claro, pierde distensibilidad, ¿por qué? Porque los músculos los contraigo para que no se me siga distendiendo. Profe, pero el vagal inhibe directamente el frénico, ¿o cómo es la secuencia de eventos? Termina yendo al grupo respiratorio dorsal para inhibirlo. Y dorsal se conecta con Claro, el frénico. dorsal es el que termina activando inspiratorios. Por eso es que si tú ves este nervio que hace, apagar el dorsal para que se apaguen los inspiratorios. Y de una vez terminar inhalación. ¿Y la recepción del vagal es en las células por medio del estiramiento de las células? Sí, esto se encuentra en el parénquima, y de hecho, gracias por la pregunta, estos receptores ¿en dónde se encuentran? Por toda la parte del parénquima. Okay. Y por eso, si tú ves, tienes desde la parte de la base hasta la parte del ápex, en toda la estructura, ¿qué? Receptores sensoriales. Ahora, una cosa, entonces, para terminar. Me devuelvo aquí. Esta imagen, en parte, lo que les quiere mostrar que es las diferentes posibilidades de regulación que tiene el corazón, pero llamo la atención y que tiene también el sistema vascular a través de lo que es el grupo, lo que es el núcleo del tracto solitario. ¿Qué me gusta de esta imagen? Y de hecho llamo la atención. Como les decía, muchas conexiones desde músculos esqueléticos y desde quimiorreceptores. Pero llamo la atención. Cada vez que se activan los músculos, van al grupo respiratorio dorsal. ¿Y qué me generan? Incrementos de la función simpática e incrementos de la función respiratoria. Entonces yo llamo la atención porque entre más grupos musculares yo meta, pues más información llega y más modificación tengo. Digo esto porque, como he dicho en varias oportunidades, es indispensable para su salud
hacer actividades de tipo moderado. Y llamo la atención ¿por qué? Y de hecho pongo esta imagen. Miren que en intensidades moderadas ustedes terminan activando dramáticamente los músculos de la respiración, tanto inhalatorios como exhalatorios. ¿Por qué menciono esto? Porque la fuerza de los músculos respiratorios depende de que ustedes hagan intensidades moderadas. Y claro, al igual que todos los músculos esqueléticos pueden tener debilidades musculares. ¿Y cómo puedo tener debilidad muscular? Pues haciendo poco trabajo muscular. Entonces, claro, una de las características importantes que es que las personas que hacen regularmente ejercicio, pues activan regularmente los músculos de la respiración y por ende tienen mayor ventilación. Entonces, claro, los deportistas mueven mucho más aire en un minuto que ustedes porque pueden expandir mucho más su tórax y pueden comprimir más su tórax. Por lo tanto, pueden mover mucha más cantidad de aire por minuto. Pero, si ustedes no hacen ejercicio, pues el diafragma solo contrae con motoneuronas lentas. Y yo llamo la atención, ¿por qué? Porque acuérdense que son las motoneuronas lentas, o tipo S, las que mantienen lo que es en las actividades básicas o de baja intensidad. Entonces, inhalación es solamente de motoneuronas tipo 1. Por lo tanto, si ustedes no hacen actividades moderadas, pues no incrementan la actividad del diafragma, pero además nunca activan los músculos exhalatorios. Por lo tanto, cuando ustedes lo vayan a necesitar, pues tienen debilidad. ¿Y eso qué significa? Menos volumen de aire, por lo tanto menos ventilación, por lo tanto menos consumo de oxígeno. Entonces, aquí es llamativo, ¿por qué? Porque como les decía, tenemos problemas con la tecnología. ¿En qué sentido? Incremento de la cantidad de tecnología, incremento del tiempo sedentario. ¿Y eso qué significa? Que menos movimiento tiene. Y entre menos movimiento, pues más debilidad muscular. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Claro, la gran mayoría de pacientes que ustedes van a recibir, aparte de tener algún cuadro respiratorio, tienen per se debilidades de los músculos respiratorios. Entonces es mucho más complicado, ¿por qué? Porque aparte del problema respiratorio, pues tienen debilidades. Y tienen debilidades, ¿por qué? Porque nunca incrementan la intensidad. Entonces yo llamo la atención en población joven, ¿por qué? Como les decía, hasta suben en ascensor hasta en un segundo piso. ¿Eso qué llama la atención? Que no gastan energía. Y si no gastan energía, tiene implicaciones biológicas. Y llamo la atención porque el músculo, si no se mueve, empieza a degradar sus proteínas. Y llamo la atención porque lo que ustedes conocen como atrofia, pues también le da al diafragma. Y llamo la atención ¿por qué? Pues si afecta al diafragma, afecta procesos básicos de ventilación. Por lo tanto, como les digo, es fundamental para los seres vivos moverse y hacer actividades por lo menos moderadas. ¿Para qué? Para tener activación de los músculos respiratorios y principalmente de los exhalatorios. Porque el diafragma se activa, sí o sí, cada vez. Pero los otros sí requieren que ustedes hagan actividades forzadas. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se mantienen en respiraciones tranquilas, pues lo único que hacen es activar el grupo respiratorio dorsal normalmente. Y como les digo, la activación del dorsal, ¿qué hace? Activarme algunas fibras musculares del diafragma y de los intercostales externos para que se dé el proceso de inhalación. A ver, si nosotros estamos
de respiración pasiva, tratamos de ser moderada. ¿Cómo poder, hasta qué punto, nosotros como vale, ya has llegado a mejorar tu capacidad respiratoria, activarnos? ¿Cuánto tiempo se demora? Sí. En entrenamientos en capacidad respiratoria para ver cambios se necesitan alrededor de 3 meses. De entrenamientos mínimo 4 días o 3 días a la semana. Y de hecho, los mayores cambios se han visto en 12 meses de entrenamiento. Y por eso, una cosa importante, ya que está acá el comentario. Si ustedes ven, en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Americana del Corazón, ¿qué es indispensable o qué es la recomendación? Mínimo 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Y la Organización Americana, ¿qué les dice? Que hagan por lo menos 5 días a la semana de 30 minutos por encima de 50% de la frecuencia cardíaca máxima y menos del 90%. Y digo esto ¿por qué? Porque todas las asociaciones de salud les mandan para toda su vida esa recomendación. Y digo esto para toda su vida ¿por qué? Porque no es que uno vaya 2 meses y después falte 8 meses y yo ya soy saludable. Y digo esto ¿por qué? Porque todo lo que aumenta también puede disminuir. Y digo esto ¿en qué sentido? Pues nosotros que trabajamos con deportistas, pues sabemos que si le hacemos una carga puedo llegar a un rendimiento, pero si lo dejo de entrenar, pues va a caer su rendimiento. Y digo esto ¿por qué? Porque el cuerpo es igual. Ah, no, es que yo troté 2 meses, estuve en el gimnasio 2 meses, pero me salí 6 meses para el estudio. Pues discúlpeme, pero esos 2 meses, después de los 6 meses de para, es como si no hubiéramos hecho nada porque volvieron a los niveles basales. Y digo esto ¿por qué? Porque yo creo que todos hemos ido al gimnasio, hemos tenido efectos, nos hemos salido y hemos tenido efectos. Entonces menciono esto ¿por qué? Si ustedes quieren empezar a tener vida saludable, incorporen actividades físicas que sean de su agrado. No tienen que correr si no les gusta. Pueden bailar, pueden hacer pesas, pueden hacer lo que quieran, pero muévanse. Y digo esto ¿por qué? Si ustedes no se mueven, las limitaciones a futuro y las enfermedades crónicas van a estar así. Muchas gracias y bueno.